para ubicarnos en el contexto de esta oración y de este pedido, porque es posible que en algunas ocasiones no sabemos cómo pedirle a Dios cuando tocamos este motivo de oración, ¿verdad? El proverbista Salomón, uno de los hombres en la historia del mundo, fue uno de los hombres más ricos, económicamente hablando. Un hombre que fue poderosamente económico. Un hombre que tuvo mucho dinero. Y este hombre, en la sabiduría que Dios le había dado, dice así, Proverbios 30, los que quieran pueden leerlo, versículo 7. Para ubicarnos en el contexto de la oración que vamos a hacer. Si lo dijiste, personaje de la Biblia, también es diciente, pero el hecho que lo diga Salomón tiene un valor agregado. Proverbios 37 en adelante dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. ¿Cuántos decimos amén? Y está hablando un hombre económicamente bien, ¿verdad? Y él dice: dame el pan necesario. Y ahora justifica por qué dice eso. No sea que me sacie y te niegue. Es decir, a veces tener mucho, tener en abundancia puede hacer que nos olvidemos de Dios. Y diga quién es Jehová, o siendo pobre, es decir, tener poco, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero que hagamos una oración por la situación financiera de todos los que estamos acá, pero teniendo en cuenta la reflexión de este texto bíblico. Todos los que se identifiquen con esta petición, quieran colocar delante de Dios su situación financiera, económica, yo les invito a que vengan aquí al frente. Llámense hermanos o amigos. Señor, quiero colocar mi vida financiera en tus manos. Dame sabiduría para administrar el dinero, dame inteligencia para salir de algunos compromisos. Y yo quiero invitarte, mi querido hermano, para que el Señor en esta tarde te dé esa sabiduría que necesitamos y también conceda los deseos de nuestro corazón conforme a su voluntad. El hecho de que usted venga acá, hermano, es un símbolo de que usted cree que Dios puede contestar, que Dios escucha y que Dios entiende a veces las condiciones que a veces se complican económica o financieramente. Bendito haciendo un ejercicio. Levanten la mano los que tengan, levanten su Biblia, perdón. Muy bien, ¿cuántas Biblias tenemos acá? A ver, levántenla todos los que la tengan. Muy bien, excelente, gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo número 8. Hechos capítulo 8. Este tema yo lo tengo dividido en 2 partes, pero haré lo posible para hoy estudiarlo todo con la ayuda de Dios. Y vamos a leer el versículo 4, capítulo 8, versículo de la historia que Dios quiere decirnos en esta tarde. Cuando Jesús asciende al cielo, viene el Espíritu Santo y dice Hechos en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El Espíritu Santo se posesionó tanto de los discípulos de la iglesia primitiva que no había o no hubo lugar en donde no se llevara el mensaje de salvación. Felipe se encontraba en Samaria. Samaria era una ciudad grande. Y el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, él llegó a la ciudad. Dicen algunos historiadores bíblicos que Samaria podía tener casi 1 millón de habitantes. Casi 1 millón de habitantes. Era una ciudad grande. Y Felipe se encontraba llevando el evangelio a mucha gente en la ciudad de Samaria. Y yo quiero decirte en esta tarde, mi querido hermano, que Dios está interesado tanto en salvar multitudes como en salvar individuos. Y lo vamos a mirar una diferencia a la luz de la historia. Felipe se encuentra en Samaria predicando el evangelio de Jesús con el objetivo que el Espíritu Santo pueda salvar multitudes. ¿Cuántos decimos amén? La iglesia central de aquí, Dios le ha encomendado a salvar a toda la ciudad de Zacate. Amén, ¿verdad? Pero el Señor también está interesado en salvar individuos. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Es mucha. Y lo va a comprender usted a través de la historia de hoy. Felipe se encontraba en Samaria predicando. Muchos oían, muchos se convertían. Había resultados, el evangelio estaba creciendo. De repente, en el versículo 26, capítulo 8, versículo 26, aparece un ángel. Y el ángel le dice a Felipe, deja de predicar a multitudes, deja de predicar en esta grande ciudad, deja por un momento, ya el mensaje está siendo diseminado en Samaria, entonces deja de predicar a multitudes y dedícate a llevarle el evangelio a un individuo. Eso está diciendo el versículo 26 y 27. Sin embargo, voy a leerlo textualmente. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora ya no hay multitudes, ahora hay un individuo. Dios está interesado a salvar a millones de personas, pero Dios también está interesado en salvar a una sola persona. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Dios le dice a Felipe, ve y acércate por un camino que es desierto, donde nadie transita, donde se está exponiendo a un peligro, donde quizás no es común transitar por ahí. Y Dios le dice, transita por ahí porque hay un hombre que tiene sed del evangelio. Hay un hombre que está viviendo una situación internamente en su vida que necesita de Jesús. Y la Biblia dice que este hombre era un etíope y había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope de Etiopía eran de piel morena, tez negra. La tradición había enseñado que si tú querías la salvación, tú tenías que ir a adorar a Jerusalén.
Si tú querías hallar la gracia del Dios de los judíos, tenías que ir al templo de Jerusalén. De hecho, había una fiesta anual en Jerusalén. Y personas de todo el mundo iban a adorar a Jerusalén. Y este hombre, inmerecedor de Dios, inmerecedor de la salvación, había decidido ir a Jerusalén a adorar. Porque en su corazón hacía falta algo. Porque su vida no estaba completa. Las cosas aparentemente estaban marchando bien, pero interiormente este hombre no hallaba la felicidad. Y cuando la persona no halla la felicidad en las cosas materiales, en un empleo, en una familia, en una posición económica, entonces se da cuenta que ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Pero esa persona no se dará cuenta hasta que no llegue ese vacío, hasta que no consigue todo lo que sea y lo que quiera, es cuando empieza a sentir la sensación. Y había venido a Jerusalén, era un etíope, era un hombre que quizás delante de los judíos eran de tez blanca, de buena apariencia, personas, hombres y mujeres de buen parecer, blancos, cabello liso. Y este hombre era de Etiopía, quizás en su vida habían preconceptos, habían barreras raciales. Porque él toma no el camino concurrido, él toma el camino el cual es desierto. Y hay personas que en la vida quizás prefieren acudir a la soledad, acudir quizás a la opción de alejarse, porque en su vida hay paradigmas. Y este hombre tenía muchos prejuicios aparentemente. Pero este hombre tenía ahora otra situación, que era un eunuco. Los eunucos eran hombres que eran castrados, les castraban su miembro masculino y los colocaban, después de castrarlos, a cuidar a las princesas. O sea, ustedes imagínense la situación de ese hombre. O sea, que ese hombre, independientemente cuál sería la razón por la cual tomó ese camino, porque la tendencia de un hombre es, su inclinación es hacia el sexo opuesto. Pero este hombre que venía cargando quizás con prejuicios, con traumas en su vida, con paradigmas que no podía romper, él optó por ser un eunuco. Renunciar a una necesidad de hombre, renunciar a una necesidad natural, quizás en contra de su propia naturaleza, para ir a matar princesas, señoritas, palacios. Y es posible que en esta tarde esté hablando a personas que en su vida, debido a los problemas que ha venido cargando, debido a la situación que has venido enfrentando desde tu niñez, has venido cargando con problemas psicológicos, traumáticos, con paradigmas que te han levantado. Y es posible que te crees inmerecedor de Dios. Es posible que esté hablando alguien que haya cometido errores en un pasado y le cuesta entender el amor de Dios. Y la Biblia dice que este hombre, en medio de toda, porque era un hombre que financieramente estaba bien, era un funcionario público, era una persona digna de admirar, que quizás cuando pasaba decían, ahí viene un funcionario, influyente.
significa aprender de nuevo. O sea, este hombre había salido del templo y tenía la necesidad de aprender de nuevo. Este hombre aprendía, conocía, leía la palabra de Dios, pero había una sed que no se saciaba. Y por eso una vez sale del templo donde se escucha la palabra de Dios, se monta en el carro e iba leyendo. E iba a Nayinosco. Iba y quería aprender de nuevo. ¿Por qué este hombre tenía la necesidad de aprender de nuevo? ¿Por qué tenía en su corazón, en su mente, en su alma ese desespero de saber de nuevo de qué el profeta Isaías? ¿Por qué? Y él dijo a Felipe, y aquí es donde aparece Dios, mire. Acércate, póntate a ese carro. Viendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Esto es una pregunta bastante retórica. Esta pregunta es válida si se le hiciera a un niño. ¿Entiendes lo que estás leyendo, mijo? Pero para una persona de esa categoría, un funcionario, una persona influyente, inteligente, intelectual, pero quien estaba dirigiendo el plan de la salvación en ese momento era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó al etíope desde que salió del templo, tomó al etíope desde que iba en el carro, y Felipe le hace una pregunta retórica. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? La palabra entender en griego es ginosco. Y la palabra ginosco significa conoces lo que estás leyendo. Escúchese bien, vamos a hacer la comparación entre las dos palabras. ¿Qué iba haciendo el etíope cuando se montó en el carro? ¿Qué iba haciendo? ¿Cómo? Anaginosco. ¿Sí o no? Leyendo. Anaginosco, es decir, estaba aprendiendo de nuevo. Porque a veces creemos que la salvación es en teoría. A veces creemos que tener información de la Biblia nos va a salvar, y la Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero se van a perder. Si alguien aquí está pensando que se va a salvar porque conoce la Biblia y conoce años y cómo se maneja la iglesia, no. Y por eso es que muchos creen que la salvación es por conocimiento. Por eso este hombre iba a Nayinosco, quería aprender de nuevo. Y cuando Felipe se le acerca, no le pregunta, ¿quieres aprender de nuevo? No, le pregunta, ¿conoces lo que estás leyendo? ¿Estás conociendo lo que estás leyendo? ¿Sabes qué es lo que estás leyendo? Una cosa es aprender y otra cosa es conocer. Porque el aprender tiene que ver con teoría, con conocimiento, con información. Pero el conocer tiene que ver con una experiencia. ¿Conoces lo que estás leyendo? Y este hombre tocado por el Espíritu Santo fue bastante sincero. ¿Cómo podré si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Yo le hago una pregunta. Cuando Felipe empezó a explicarle y hablarle del profeta Isaías, iba leyendo Isaías 53. ¿Qué empezó allí? ¿Un conocimiento de nuevo? Perdón, ¿aprender de nuevo o empezó a conocer lo que estaba leyendo? ¿Qué empezó a pasar en el etíope? ¿Comenzó a aprender o comenzó a conocer? Miren, cuando Felipe le relata el Isaías 53,
Miren la pregunta que hace el etíope. Respondiendo, versículo 34, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Miren la pregunta categórica. Este hombre lo que pregunta es: ¿de quién dice? Él no pregunta ¿qué dice? Él no pregunta ¿cómo dice? Él no pregunta ¿cuánto dice? Él le pregunta ¿quién dice? ¿Sabe por qué este hombre pregunta quién? Porque el ser humano puede conseguir los cuantos. El ser humano puede conseguir los miles de dólares. El ser humano puede conseguir los qué, los cómo, los dónde. Pero hay un quién que no lo puede conseguir sino en una sola persona y se llama Jesucristo. Por eso es que este hombre pregunta ¿de quién dice? Porque la cuenta bancaria del etíope podía ser de 5 cifras. Porque su estatus no era el problema. Porque su vida laboral era buena. Porque ya era un hombre realizado. Por eso es que este hombre que quería aprender ahora quiere conocer. Porque cuando tú te decides conocer, te vas a encontrar con el autor del conocimiento. Y se llama Jesucristo. ¿De quién dice el profeta esto? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa? ¿El evangelio de quién? De Jesús. ¿Qué necesitaba este hombre para ser feliz? ¿A quién necesitaba el etíope? ¿Leer más la Biblia? ¿Seguir yendo a la iglesia y regresar con el mismo vacío? Este hombre reconoció que necesitaba de Jesús. Hay hermanos en la iglesia que llevan años en la iglesia y no tienen una experiencia con Jesús. Y yo quiero decirte, querido amigo que estás aquí escuchando, si tú quieres la salvación necesitas tener una experiencia con Jesucristo. Por eso es que Felipe ya no le empieza a dar la doctrina, ya no le empieza a hablar del sábado, ya no le empieza a hablar quizás de diezmo, no le empieza a hablar quizás de justificación por la fe. Lo que Felipe le presenta al etíope es a Jesucristo. Miren, a mí me da tristeza encontrarme, esto me ha pasado, yo llevo por la gracia de Dios predicando. Al año que me bauticé, a los 6 meses Dios me dio la oportunidad de predicar, fui a la universidad, me preparé y he desarrollado mi ministerio. Primera vez en mi vida me sucedió lo siguiente, y esto es lo que más. Y cuando a mí me hacen evangelismo, yo entiendo que hay que
bautismo.